La popularidad y amplio uso de WordPress en todos los sectores con presencia en Internet también atrae la atención de miles de potenciales usuarios que con intenciones poco éticas tratan de exponerlo y vulnerarlo con fines lucrativos, dañinos o simplemente para difundir spam. ¿Cómo es atacado WordPress? El 41% es atacado por vulnerabilidades no parcheadas en su hosting, el 29% por problemas de seguridad en temas no actualizados, el 22% es atacado por vulnerabilidades en plugins instalados y el 8% por utilizar contraseñas débiles o fácilmente deducibles. Cabe decir que WordPress es un gestor de contenidos seguro, muy seguro. Tiene muy pocas incidencias a lo largo del año en cuanto a problemas de seguridad y la mayoría de las vulnerabilidades que le afectan vienen dadas de temas o plugins que están desactualizados, mal programados o que presentan en algún momento dado problemas de seguridad. Y esto acaba afectando a WordPress indirectamente, pero el foco o el vector vulnerable no suele ser el propio gestor de contenidos, el CMS o el núcleo como le llamamos, sino los elementos adicionales que podemos instalar en WordPress. Hay una serie de puntos que tienes que tener en cuenta para garantizar la seguridad en WordPress. Ni toda la seguridad depende solo de ti, ni toda la seguridad de tu instalación de WordPress depende del hosting donde te alojes. Es un equilibrio entre ambas partes. Hay algunas medidas de seguridad que puedes adoptar en tu blog. La primera, no utilices el usuario admin como nombre de usuario habitual. Esto lo puedes ver en el apartado de usuarios, tu perfil, puedes ver el usuario que estés utilizando. En este caso, no confundir el alias, que lo puedes cambiar, con el nombre de usuario. El alias lo puedes cambiar sin ningún problema, pero el nombre de usuario este que viene aquí, en nombre de usuario con un gris más apagado, que no lo puedes modificar, es el que tú pones cuando instalas WordPress, ya sea desde un instalador de WordPress en tu panel de hosting o descargándote de WordPress ORG el empaquetado con la instalación de WordPress. Bueno, pues cuando realizas la instalación, una de las primeras cosas que te pide es establecer tu nombre de usuario. Evita utilizar el usuario admin porque es un usuario recurrente que ya está incluido en los patrones de ataque contra sitios de WordPress que por defecto utilizan este usuario. Entonces, cualquier otro que no sea ese y que sea un nombre de usuario, no tiene por qué ser sofisticado ni complejo, será suficientemente bueno como para que no sea fácil de detectar. No puedan hacer una enumeración de usuarios y detectar que el usuario admin es el que tienes establecido para tu cuenta de administrador. Nunca utilices contraseñas que sean inseguras o débiles, es decir, utiliza contraseñas seguras y, si es posible, segundos factores de autenticación, como pueden ser plugins que te permiten autenticarte a través de tokens físicos, dispositivos móviles o aparatos que suele haber en el mercado para autenticación en segundas vías, de manera que no descanses toda la seguridad o todo el acceso al usuario y contraseña convencionales, sino que además haya otro elemento adicional que tú puedas controlar, como puede ser un dispositivo móvil, que gracias a algún plugin te permita establecer un segundo factor de autenticación. Existen muchos, uno de los más conocidos es Google Authenticator, aunque hay otros como Latch y otros elementos que permiten establecer segundas capas de seguridad. Mantén siempre WordPress, principalmente el núcleo de WordPress, los temas y los plugins siempre actualizados. Cuando WordPress libera una actualización, en el escritorio siempre te va a aparecer un aviso de que hay una nueva versión disponible. Si tú ves aquí a la derecha este cuadro de noticias que inserta en un gadget por defecto el core en WordPress, nos indica que se está trabajando ya en la versión 4.6 de WordPress, concretamente en la beta 4. Esto quiere decir que probablemente en el mes de agosto WordPress liberará la versión 4.6 estable, con mejoras, parcheo de algunos pequeños problemas que hayan detectado y otras cuestiones. ¿Esto qué garantiza? Pues que WordPress está en constante desarrollo, mejorando lo presente, corrigiendo posibles fallos en el código que se hayan ido detectando a lo largo de cada versión en su tiempo de vida y ampliando funcionalidades para que los usuarios cada vez tengamos mejoras para que nos haga más fácil el uso de WordPress. Esto mismo sucede en plugins con la diferencia
de que cuando tienes plugins para actualizar, lo vas a ver desde aquí, desde el apartado de actualizaciones. Te va a indicar en el apartado de plugins que tienes uno o varios plugins disponibles para actualizar. Lo mismo sucede con los temas, te va a indicar que tienes uno o varios temas para actualizar, porque aunque tú solo tengas un tema en uso, no olvides que WordPress, como ya hemos visto en vídeos anteriores dedicados a los temas en WordPress, dispone de temas nativos por defecto que están instalados pero no están activados, que los vas a ver en apariencia temas. Bueno, esos temas, aunque no los utilices, necesitan ser actualizados si se descubren fallos, vulnerabilidades o problemas de funcionamiento. Entonces, aquí en el apartado de temas te aparecerán actualizaciones que deberás realizar. Lo mismo sucede con las traducciones. Si se han modificado temas, si se han modificado información o funcionalidades del núcleo de WordPress, y esto afecta a archivos de idiomas que tengan que ser mejorados, añadidos, actualizados, aparecerán aquí actualizaciones para las traducciones. La actualización del núcleo la puedes mantener ya desde la versión 3.7, bien incorporada como una opción que puedes configurar para que por defecto, cada vez que haya una actualización de seguridad, el núcleo se actualice él solito. Si WordPress org libera una versión y tú estás de vacaciones o no estás revisando todos los días tu administración de WordPress y surge una nueva actualización, si tienes habilitadas las actualizaciones automáticas, WordPress actualizará por ti el núcleo, pero nunca actualizará ni temas ni plugins, porque es algo que debes de hacer tú, y además no es conveniente mantener actualizaciones de temas y plugins de forma automática, porque si surge una actualización de WordPress, actualiza automáticamente y tu tema todavía no es compatible con esa actualización nueva que se ha realizado automáticamente, es posible que tu sitio web quede disfuncional o con algún pequeño problema o inclusive con un error 500 por una incompatibilidad puntual que los desarrolladores de tu tema solucionarán posteriormente. Las actualizaciones del núcleo, importante que las mantengas si es posible automáticas, y las de plugins y temas y traducciones, vigílalas y cada vez que se presenten, analiza, mira qué es lo que se ha actualizado, si es compatible con tu tema, porque es un plugin que han actualizado, actualízalo. Si es un tema que requiere una actualización, revisa si es compatible con tu versión de WordPress y si lo es, simplemente actualízalo. Pero mantén siempre las actualizaciones. Claro que para mantener plugins, temas y el WordPress, o sea, el núcleo de WordPress actualizado, siempre es importante antes hacer copias de seguridad. Esta es otra medida preventiva de seguridad que a veces los usuarios dejan un poco aparcada de lado, como esa tarea que ya harán en otro momento pero que nunca llega, y son las copias de seguridad. Antes de actualizar y después de actualizar, también importante para mantener un antes y un después y poder volver a un estado anterior en caso de problemas. Si haces muchos cambios en el sitio web, antes de hacer esos cambios, copia de seguridad. Si vas a instalar plugins que desconoces cómo se comportan, copia de seguridad. Las copias de seguridad son muy importantes. Por defecto, WordPress no incluye ningún plugin para copias de seguridad, pero hay muchos y muy buenos en el mercado. Yo te voy a recomendar, por ejemplo, Xcloner. Xcloner lo puedes instalar desde plugins, añadir nuevo, puedes buscarlo. En este caso, en esta instalación ya está Xcloner instalado, pero yo te voy a mostrar que puedes venir aquí, buscarlo, y si no lo tienes instalado, instalarlo. Como ya está instalado, aquí me dice que está instalado. Hay otros plugins de copias de seguridad que si tú pones aquí la palabra backup, te van a aparecer y algunos de ellos puede que te interese utilizarlos en tu instalación de WordPress. Sea cual sea, importante que utilices un plugin de copias de seguridad que te permita realizar copias de seguridad, ya sea de forma manual o de forma desatendida, es decir, programada, para que tú siempre tengas copias de seguridad disponibles, al margen de que tu hosting, tu servicio de hosting, realice copias de seguridad, que eso es algo, es un valor añadido para tu hosting y es algo que deberías de buscar cuando buscas alojarte en un hosting que te dé tranquilidad. Las copias de seguridad forman parte de ese programa de tranquilidad al cliente. Si te hacen copias de seguridad diarias, semanales y mensuales, que suele ser lo habitual, dormirás mucho más tranquilo sabiendo que en tu hosting, ante un problema que se te pueda presentar, puedes disponer de determinada copia de seguridad. Los temas y los plugins, préstale siempre atención. Descarga siempre temas y plugins de sitios de confianza. Esto es algo
que lo habrás leído seguramente en muchísimos sitios, sobre todo en sitios dedicados a la seguridad en WordPress, porque es uno de los vectores de vulnerabilidad o vectores de ataque en sitios WordPress, que ven un tema que les gusta, ese tema es comercial, entonces se van y lo buscan en internet, en sitios de dudosa confianza, lo descargan y ese tema ha sido modificado intencionalmente para que tenga una puerta trasera o algún tipo de malware que luego va a infectar tu sitio web y a partir de ahí, obviamente, probablemente tu sitio se convierta en un distribuidor de spam. Hay un mar de problemas que suelen traer. Entonces, necesitas temas. Mira, en el directorio de WordPress para temas vas a encontrar cientos de temas que se activan muy fácilmente desde el dashboard de WordPress en apariencia temas, que son gratuitos, que tienen muy buena reputación y que tienen una estética muy variada para que pueda adaptarse a tu sitio web. Es una fuente recomendable y si optas por temas comerciales hay muy buenos desarrolladores de temas comerciales que te van a permitir eso mismo, acceder a temas comerciales con la garantía de que estás comprando un producto de una fuente confiable que no te va a distribuir malware ni te va a vender temas manipulados para comprometer tu sitio web. Lo mismo sucede con los plugins. El directorio de plugins de WordPress tiene la friolera de 45.808 plugins disponibles, como ves aquí ahora mismo, y tienes plugins para casi todas las temáticas o funcionalidades que se te puedan ocurrir. Es importante que revises siempre que instales plugins, que sean plugins que hayan sido actualizados en los últimos 6 meses, sería lo ideal, o menos, y que sean mantenidos por sus autores. Plugins que lleven más de 6 meses, un año sin actualizar, analízalo primero antes de instalarlos. Si no los necesitas mucho, no los instales. Solamente si los necesitas, analiza si te conviene instalar plugins de más de 6 meses o de un año, tiempo que llevan sin mantenimiento por parte del autor, sin actualizaciones. Protege siempre el dashboard contra ataques de fuerza bruta. Lo normal es que hosting de calidad ya implementen medidas en el Mod Security y otras medidas adicionales que eviten los ataques de fuerza bruta contra el formulario de acceso de WordPress. Una de las formas habituales de eludir este tipo de ataques de fuerza bruta contra el formulario de acceso de WordPress, o ataques de diccionario que se suelen utilizar también, es instalar algún plugin que vigile los intentos de login a ese formulario y cuando supere un número de intentos, que suelen ser 2 o 3 incorrectos, bloquee la IP que está intentando acceder. Lo normal es cuando se recibe un ataque contra el formulario de acceso de WordPress es que la IP se bloquee tras un número determinado. La mayoría de ataques suelen utilizar diccionarios y mediante fuerza bruta pues van probando diferentes combinaciones. Si tienes un plugin que vigile ese tipo de intentos de logueos fallidos, cuando superen el número de intentos que hayas establecido, lo normal 2, 3, 4, esa IP va a quedar bloqueada y obviamente el que lanza ese ataque va a tener que cambiar de táctica o de IP. Uno de los plugins más habituales que se suelen utilizar es este que ves aquí, WP Limit Login Attempt, que lo que va a hacer es limitar el número de intentos de acceso al formulario de login de WordPress y va a bloquear la IP temporalmente. Puedes instalar plugins como este para proteger tu formulario de acceso a WordPress y con ello reducir los intentos de que la seguridad de tu instalación sea vulnerada. Uno de los factores que suelen afectar a la seguridad en tu sitio web suele ser la seguridad de la conexión bajo la que trabajas habitualmente. Si tienes costumbre de ir a sitios públicos con tu ordenador o un dispositivo móvil, conectarte a redes abiertas, redes wifi y autenticarte, lo más probable que determinadas redes wifi puedan estar escuchando o puedan ser simplemente un señuelo para captar tus datos de acceso y a partir de ahí, sin necesidad de ataques de fuerza bruta y sin necesidad de cosas complejas, tendrán tus datos de acceso para acceder a WordPress, hacerse con el control del sitio web y a partir de ahí, bueno, pues distribuir spam o lo que consideren oportuno. Entonces, intenta siempre conectarte desde conexiones privadas, la conexión de internet de tu trabajo, de tu casa, intenta utilizar redes protegidas. Si te conectas a una red Wi-Fi,
que sea segura, de tu trabajo, de tu casa, y si no, utiliza una VPN. Las VPNs permiten tunelizar o encapsular el tráfico que hay entre tu conexión y el lugar al que te conectas, de forma que está encriptada y no pueda ser vulnerada esa conexión. Y obviamente escoge siempre un hosting que apueste por la seguridad de tus webs. Como te decía al principio, la seguridad no solo descansa en ti y en las medidas que tú puedas aplicar, sino también en tu hosting y las medidas que tu hosting aplique concernientes a la seguridad. Otro de los puntos habituales suele ser el spam. El spam, ¿dónde suele entrar o cómo suele entrar a WordPress? Suele entrar a través de formularios de contacto o formularios de registro de usuarios o incluso a través de sistemas de foro que tengamos funcionando. Y si estos formularios no están protegidos con CAPTCHA o con reCAPTCHA o alguna medida de estas, suelen ser susceptibles de que se les inyecte mediante ataques, se les inyecte usuarios que luego se utilizan para enviar spam. Formularios de contacto como este, por defecto suelen venir o sin ningún tipo de CAPTCHA o con un CAPTCHA muy sencillo como este que ves aquí, que puede sustituir por un reCAPTCHA mucho más seguro o mucho más reforzado. Vamos a ver, por ejemplo, este formulario es un Contact Form 7, que es un plugin para WordPress muy utilizado para gestionar formularios de contacto. Vamos a ver cómo sustituiríamos, por ejemplo, este CAPTCHA sencillo por un no CAPTCHA reCAPTCHA mucho más robusto. El no CAPTCHA reCAPTCHA, seguramente lo conoces, es el que Google te ofrece para autenticarte en sitios que implementen esta tecnología. Para hacerlo, nos vamos a ir a Contacto, Integración, y si vemos este enlace que tenemos aquí, google.com/reCAPTCHA, lo abrimos en una pestaña nueva y vamos a integrar esta funcionalidad que ves aquí en la demo, que es el no CAPTCHA reCAPTCHA. Esto lo que va a permitir, de una forma sencilla, es que los usuarios que van a enviar un formulario a tu correo electrónico a través de tu formulario de contacto tengan que pasar por este sistema que les obliga a clicar en la casilla diciendo que no son un robot, y dependiendo de si fallan o si repiten o si es incorrecto, les va a presentar una serie de imágenes que van a tener que combinar para poder pasar el proceso de validación o de autenticación. De esta manera te estás garantizando que no es spam inyectado a través de un script en tu formulario de contacto, sino que es una persona la que está interactuando con tu formulario. Estamos en Contacto, en Integración, en Contact Form 7, el plugin para gestión de contactos en WordPress, de formularios de contacto en WordPress. Vamos a configurar las claves pública y privada que nos hace falta para que reCAPTCHA funcione, que son la clave del sitio y la clave secreta. Estas las obtenemos cuando accedemos a la URL esta que indicaba aquí arriba, nos logueamos porque es con una cuenta de Google, obtenemos la clave pública y la clave privada, y estas son las claves pública y privada que vamos a pasar a estos campos de aquí. Le pasamos la clave del sitio o pública y la clave privada. Guardamos los cambios y ya quedan las opciones guardadas y las claves habilitadas. A partir de aquí vamos a ir a formularios de contacto, porque todavía seguimos teniendo el CAPTCHA antiguo. Vamos a editar el formulario de contacto. Vemos aquí los códigos. Estos códigos de CAPTCHA son los que pintan esto que vemos aquí. El código CAPTCHA puramente, el campo de inserción con el texto introduzca los caracteres, que es esto mismo que estamos viendo aquí. El código del CAPTCHA y el campo con el texto introduzca los caracteres. Esto ya no nos va a hacer falta, entonces lo vamos a eliminar. Y en su lugar vamos a utilizar este botón que tenemos aquí llamado reCAPTCHA. Le vamos a decir que queremos usar el tema normal, tamaño normal, y no vamos a utilizar ninguna opción más. Le damos a insertar y aquí queda insertado. Guardamos los cambios y recargamos el formulario de contacto. Y ya tenemos aquí el formulario de no CAPTCHA reCAPTCHA, que cuando un usuario cumplimente este formulario, acepte las condiciones de la política de privacidad, va a tener que marcar esta casilla forzosamente para garantizar que es una persona la que está rellenando el formulario y que no es un boot de spam el que está inyectando información en este formulario para mandárnosla. De esta manera, lo que hemos hecho con un proceso tan sencillito y que no te puede llevar más de 1 o 2 minutos es reforzar la seguridad del formulario de contacto. Y obviamente esto es extensible a otros formularios que utilicemos en WordPress para cualquier cosa, para registro, para formularios de captura de información, etc. Protegerlo siempre con CAPTCHA y a ser posible con no CAPTCHA reCAPTCHA como medida de seguridad adicional.
Y por último, utilizar SSL. Para poder utilizar SSL, o lo que conocemos como protocolo HTTPS, es importante contar con un certificado SSL. Hoy en día hay certificados SSL gratuitos como Let's Encrypt que puedes utilizar para instalarlo en tu panel de hosting, activarlo en WordPress y de esa manera forzar a que la navegación por tu sitio web no sea navegación normal HTTP nombre de tu dominio.com o lo que sea, sino HTTPS, o sea, nombre de tu dominio.com o lo que sea. De esta manera estamos aplicando una capa adicional de seguridad que nos da la S de SSL para que la navegación sea segura. Si utilizas tiendas en WordPress, por ejemplo, es una muy buena práctica que deberías de implementar, si no lo haces ya, el uso de certificados seguros, certificados SSL para tu sitio web en WordPress. WordPress, como te he dicho al principio, es un gestor de contenidos dinámico seguro, muy seguro, pero que tiene un lado débil, y ese lado débil suele ser siempre el usuario, que por descuido, por mantener el sitio, los plugins y los temas desactualizados, por utilizar temas descargados de fuentes poco confiables, o implementar scripts que copia de internet, los copia y los pega en el sitio web, ya sea en el archivo de funciones o en un gadget o donde sea, acaba dejando vulnerable el sitio web. Entonces, unas pocas y sencillas medidas de seguridad del lado del usuario van a permitir que tu instalación de WordPress sea más segura. Si a esto le sumas las medidas de seguridad adicionales y bastante extensas que pueda utilizar o implementar tu proveedor de hosting, tienes la ecuación resuelta. Seguridad para ti y para los usuarios que te visitan.